Muy buenos días a todos. ¿Descansaron? Voy a buscar a los que no me dejaron dormir anoche. La verdad que hemos pasado un buen tiempo alabando al Señor y también compartiendo con nuestros hermanos. Y me alegro tanto cuando miro algunos jóvenes y otros que no son jóvenes en este retiro. No, la verdad que es una bendición poder estar con ustedes. Los animo en el Señor para que ustedes, ahora que están jóvenes, sigan buscando del Señor. No se van a arrepentir de eso. Yo vine al Señor cuando tenía 14 años y Dios ha sido fiel y me ha guardado hasta hoy. Tengo 48 años y Dios ha sido fiel todos estos años de mi vida. Y yo sé que Él lo va a seguir haciendo. Así que yo les aconsejo, jóvenes, no se aparten del Señor y el Señor los va a bendecir grandemente y los va a usar mucho para su reino. Bueno, hoy quiero compartir, mi tema es la soberanía de Dios. Es un tema bastante que no se habla mucho, así que lo voy a hacer bien cortito también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú nos das la bendición de poder estudiar tu palabra. Y te pido por cada persona en esta mañana que se encuentra en este lugar, que tu Espíritu Santo sea llenando cada vida, Señor. Que seas tú ministrando de acuerdo a cada necesidad espiritual. Y Señor, que tus palabras, que todas las palabras que vamos a oír en este retiro, Señor, nos animen, nos edifiquen y que podamos salir fortalecidos en tu palabra y seguir siempre con nuestros ojos puestos en ti, sabiendo que estamos viviendo días peligrosos, días malos. Y tu palabra nos dice que debemos estar listos para tu venida. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Es interesante que hoy nos encontramos estudiando acerca de la soberanía de Dios y quiero que vayan a su Biblia en el libro de Job. Job capítulo 12. En este capítulo 12 de Job vamos a ver cómo hay, no todos los versículos, pero algunos versículos que voy a estar mencionando que nos pueden ayudar para estudiar lo que es la soberanía de Dios. Recordemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Ustedes pueden ver que el Señor dejó escrito su palabra y el propósito que Él dejó su palabra es para que le sigamos y también para que le sirvamos. Dios siempre ha querido eso desde el principio. El problema es que tenemos nuestra propia agenda, entonces queremos seguir nuestra agenda y dejamos a Dios a un lado, y si me queda tiempo, entonces miro a ver qué hay que pueda hacer para Dios. Pero si no, no se preocupe Dios, yo tengo mi propia agenda. Pero aún así vemos que Dios tiene el control. Entonces, Job dice en el capítulo 12, verso 1, dice, respondió entonces Job diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Este versículo, dos versículos interesantes, porque Job estaba pasando una serie de
como pruebas bien fuertes en su vida. Job, se nos dice al principio del libro, que era una persona íntegra y justa. Y le pasaron perdió todas sus posesiones, perdió su familia, murieron todos sus hijos, todas sus riquezas, sus casas se quemaron y quedó Job. Y lo único que le quedó de todo lo que tenía fue su esposa. Y Job la miraba y la señora venía a animar a Job y le decía a Job, ¿por qué no te mueres? Léalo, eso le decía a la mujer. ¿Cómo le gustaría tener una esposa así? Sin embargo, vemos que Dios estaba trabajando en la vida de Job para fortalecer su fe. Las pruebas que vienen a nosotros, Dios las va a usar para fortalecer nuestra fe. Pero esa misma prueba, Satanás la va a usar para hacerte caer. Entonces, siempre va a encontrar la misma palabra para las pruebas en la Biblia, pero también esa palabra prueba está relacionada con tentación. Entonces, ¿cómo funciona? Dios la usa para edificar tu fe, Satanás la usa para hacerte caer. Pero sin embargo, vemos que aún Satanás, aunque él pudo venir a la vida, a venir a Job y causarle todos estos problemas, Dios no le permitió a Satanás tocar a Job. Y uno dice, ¿y por qué Job? ¿Por qué Satanás no mató también a su esposa? La única razón es que Dios le había dicho a Job, a Satanás, puedes hacerle a Job todo lo que quiera, pero no puedes tocar su vida. ¿Recuerdan? Y la esposa es parte de Job, porque ellos se casaron y ahora son uno, entonces no la podía tocar. Pero sí le destruyó todo lo demás. Pero aún ahí Dios estaba controlando todo. La soberanía de Dios es importante. Entonces, quiero ver otro versículo, en el versículo 8 del mismo capítulo, dice, habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? ¿Que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Mire lo que dice este versículo, que en la mano de Dios está el alma de cada persona. Desde Adán hasta nuestros días. Eso es importante, porque Dios no creó al hombre y se olvidó de él. No, Dios creó al hombre, a la mujer, y desde entonces ha estado trabajando en la vida del hombre. Y Él no se rinde, Él sigue cumpliendo sus propósitos. También en el verso 13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, estos versículos nos muestran de la soberanía de Dios. Aquí en este versículo nos dice que está el poder con Dios. No hay nadie que pueda ser sabio como Dios, ni aun Salomón.
que se cree que fue el sabio más grande que tenemos. Ni aún en nuestros días, con tanta ciencia y tantos inventos que se han hecho, nadie puede comparar su sabiduría a la de Dios. Y luego también nos dice que con Él está el poder. Dios puede hacer todas las cosas. No tiene límites. Ahora, ¿qué es lo noble de todo esto? Que Dios, aunque Él tiene el poder para hacer todo, Él sabe controlar ese poder y no destruir todo. El hombre trata de hacerlo, pero no le funciona muy bien. Si a alguien le cayó mal, lo manda a matar o le tira una bomba. ¿Se imaginan si él tuviera el poder, el hombre tuviera el poder que Dios tiene? Yo creo que no había nadie aquí hoy. Pero qué bueno que es Dios el que tiene el poder. Es Dios el que tiene el control. Entonces la soberanía de Dios se refiere al control absoluto que Dios tiene sobre todo, incluyendo la humanidad, todo lo creado. Esto también significa que la realidad es el producto de los decretos de Dios, que Dios hizo antes de la fundación del mundo. La Biblia nos dice que Dios, antes que creara el mundo, ya estaba pensando en cada uno de nosotros. Por eso Jesús también le hace referencia a los discípulos que Él nos había elegido, que Él era el que nos había elegido, que Él había elegido a los discípulos y no nosotros a Él o los discípulos a Él. Fue Dios el que nos escogió. Ahora, ¿será que Él vio algo bueno en nosotros? La Biblia dice que no hay uno bueno, así que no vio nada bueno en nosotros. Pero Dios es experto en arreglar lo que no está bueno. Y por eso tal vez nos escogió, para arreglarnos. El pecado destruyó todo. Entonces, vamos a ver algunas evidencias en la Biblia que hablan de la soberanía de Dios. Así que si usted tiene su libreta para anotar ahí, vamos a ver algunos versículos. La primera evidencia que encontramos, voy a nombrar 5, yo creo que es bueno para el estudio y es bueno que ustedes las tengan escritas, con eso pueden compartir con otras personas. La primera evidencia es el nombre de Dios, que nos indica su soberanía. Entonces vamos a ver en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento, el término Adonai. Adonai es el primer nombre que nos da la palabra, como implica la soberanía de Dios. Y aparece 429 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La palabra dividida en dos partes, Adón, significa alguien que controla o uno que está a cargo. Entonces Dios controla y Dios tiene el cargo. Él es el dueño de todo. Y luego la segunda parte es Adonai, sería ay. Es un sufijo enfático que implica que ese alguien está realmente en control. Entonces el nombre de Dios, Adonai, el nombre completo, nos deja ver que Dios está en control absoluto. Otro nombre en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que habla de la soberanía es, vamos a ver
unas palabras. En el Nuevo Testamento la palabra déspotes significa también alguien que está en control, alguien que tiene autoridad sobre otra persona. Entonces, esta palabra se encuentra en los siguientes versículos y se refiere a la palabra Señor. Señor. En Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 29, aquí está hablando, el término o el nombre es soberano, soberano Señor. Y en Lucas 2:29 nos habla de esto. Dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. Ahí está la palabra Señor, conforme a tu palabra. Entonces, en el griego va a encontrar esa palabra déspotes, que significa Señor o soberano Señor. Las dos tienen los dos significados. Otro versículo que van a encontrar es en Hechos, capítulo 4, versículo 24. Hechos 4, 24. Y dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Ahí está. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, es importante ver estos versículos. Hay otros versículos más que pueden ayudar, si los quiere escribir. Es segunda de Pedro 2:1 y Apocalipsis 6:10. La segunda evidencia que tenemos de los atributos son los atributos naturales divinos de Dios. Existen 3 atributos divinos que los teólogos llaman incomunicables, porque no se pueden compartir con un ser creado. Estos atributos son, tenemos 3, la omnisciencia, es decir, que Dios todo lo sabe, todo. Esto nos deja a nosotros al descubierto. Cualquier cosa que usted esté planeando hacer, Dios lo sabe. Ahora, esto es lo que me llama a mí la atención de Dios, que aunque Él sabe estas cosas, Él te da la libertad de escoger, Él no te va a forzar. Entonces nosotros decidimos si vamos a hacer lo que es correcto delante de Dios. Luego, tenemos la omnipotencia, es que Él todo lo puede. ¿Cuál es tu necesidad? Si tienes una necesidad grande, digamos que sea de dinero, ¿a dónde vas? Lo primero que vas es al bolsillo a ver qué hay. Uy, no hay nada. Al otro bolsillo, tampoco. Entonces va tal vez donde tiene guardadas sus cosas a ver si está la tarjeta de crédito y está vacía o se la cancelaron. Lo mandaron a, ¿cómo se llama aquí el? ¿Dicón? Eso. Y buscas por formas humanas de solucionar este problema. Yo creo que lo primero que debemos hacer es ir a Dios y presentarle todo a Dios y decir, Padre, lo pongo todo en tus manos y yo sé que tú puedes solucionar este problema que yo tengo y pedir la ayuda de Dios en sinceridad.
Recuerden que Dios no está tan lejos. Algunos piensan que, sí, Dios está allá en el cielo. En el tercer cielo, está súper lejos. Así que Él no se da cuenta de mis problemas. No, Él está ahí, en su corazón. Entonces podemos clamar a Él. Luego, el otro atributo es la omnipresencia. Que Él está presente en todas partes. Así que donde quieras que vayas, el Señor está. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y lo bueno es que Dios lo prometió y Dios siempre cumple lo que promete. Así que no estamos solos. Dios siempre está con nosotros. Ahora, la tercera parte que tengo es la inmutabilidad de Dios. También nos da a entender la soberanía de Dios. Y usted dice, ¿y por qué? Vamos a ver. El término inmutable significa que nunca cambia. Dios nunca cambia. Se encuentra 2 veces en la Biblia en Hebreos 6, versículo 17 y 18. Interesante que Dios no cambia. Queridos hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas, la palabra de Dios tiene el mismo valor que cuando la escribió Moisés al principio y los demás profetas y apóstoles y santos hombres de Dios. Tiene el mismo valor hace 4,000 años atrás, hoy. No cambia. No se equivoque dividiendo la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento y diciendo el Nuevo Testamento es lo único que a mí me edifica. El Antiguo, eso ya es antiguo. Hay personas que piensan así. Cuando Dios dijo algo, debemos tomarlo tal como Dios lo dijo. No hay que darle vueltas. Porque empezamos a darle vueltas. Bueno, ¿será que quiso decir esto o quiso decir lo otro? Y cuando usted empieza a hacer eso es porque ya su corazón está buscando la forma de pecar contra Dios. No hay otra razón. Es la única, es que usted está buscando la forma de cómo evadir lo que Dios ya dijo. La Biblia es la palabra de Dios y lo que Dios dijo dice que Dios valora y Él tiene la palabra de Dios aún por sobre su nombre. Así de serio es Dios. Así que lo que Dios, en cualquier parte que usted encuentre en la Biblia, que Dios diga no a esto, déjelo así, no lo cambie. Si Dios dijo no, Él sabe por qué. No arruine las cosas. Después lo va a lamentar. Después va a decir, qué torpe fui, pero ¿por qué no lo entendí? Porque eres rebelde y no quieres escuchar a Dios. Pero si usted ve lo que Dios dice en la palabra, si Dios dice sí, vaya y hazlo. Si dice no, Señor, no entiendo por qué, pero si tú dices no, no lo hago. Aquí nos dice que Dios nunca cambia. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ahí está. Cuando habla del consejo, está hablando ¿de qué? De la palabra de Dios.
Entonces aquí dice la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Las últimas traducciones usan la expresión que nunca cambia, o sea, hablando de la inmutabilidad. Dice, porque la palabra inmutable es poco conocida para algunos. Esto es desafortunado, ya que inmutable tiene la idea de irresistible e infalible. No solamente se refiere a un plan ideado por Dios, sino también a su persona. Entonces, esto es importante. Por eso también en Hebreos encontramos que Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por siempre. Es el mismo. No cambia. Las personas deben de entender esto. Ahora, Santiago expresa este pensamiento así: el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:7. Y por lógica, si Dios podría cambiar, no sería soberano. Por el contrario, si Él es inmutable, debe ser soberano. Entonces, la inmutabilidad de Dios, los derechos, los decretos de Dios. Nótese que el consejo de Dios, hablando de la palabra de Dios, es inmutable. En Hebreos 6:17, la palabra consejo en griego se usa la palabra boule y significa plan o propósito. Según esto, los planes y los propósitos de Dios, al igual que su persona, no cambian ni pueden ser resistidos en forma exitosa por el hombre. Si así fuera, Dios no podría garantizar el cumplimiento de sus promesas, como está escrito también en Hebreos 6:17 y 18. Entonces es importante saber eso, porque Dios no cambia y Dios prometió algo, entonces Dios lo va a cumplir. Por eso sus promesas para nosotros son importantes. Lo que Dios te prometió, espéralo, porque Él lo va a cumplir. Tal vez tarde 1 año, 2 años, 3 años, 10, 20, 25, 50, 100, bueno, ya más, no sé cómo sería, pero bueno, lo va a cumplir, pero tal vez lo veas en la otra vida. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo, Abraham tenía 75 años. Y cuando nació su hijo, nos dice la palabra que ya era de 100 años. ¿Cuántos años esperó? 25. Y de 100 años, wow. Milagros grandes en la Biblia. Pero Dios cumplió lo que le prometió a su siervo. Algunas veces las Escrituras usan la palabra propósito y consejo para describir la inmutabilidad de la voluntad de Dios. El concepto de que Dios no permite que nadie cambie. Que nadie cambia lo planeado o lo que Él ha planeado. También es importante ver esto.
la inmutabilidad de los decretos divinos y la inmutabilidad de la voluntad de Dios. Esto significa que cuando Dios decide hacer algo, nada puede ser resistido. Es decir, que tal vez Dios permite que sus planes sean frustrados, pero eso no quiere decir que Él ha cambiado. De otra forma, Dios no podría mantener sus promesas y por tanto no sería soberano. Entonces Dios siempre va a permanecer inmutable. Y cuando nosotros sabemos esto, podemos venir con confianza a Dios. Luego, otras palabras o versículos que vamos a encontrar que apoyan la inmutabilidad y el consejo, que es la palabra de Dios. Encontramos allí en Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 11. Donde Dios ha cumplido sus planes, Él ha ejecutado todo lo que Él ha querido hacer. Apocalipsis 4:11 nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, aquí nos deja ver otra vez que es Dios quien creó todas las cosas. Isaías capítulo 14:27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Será que hay alguien que lo pueda hacer? No. Dios es soberano. La cuarta evidencia lo encontramos que Dios es dueño de todo. Recuerden eso, Dios es dueño de todo. Dios no está en bancarrota, como algunos lo quieren hacer pensar. Aquí hay algunas preguntas para hacernos reflexionar sobre esto. Dice, ¿perdió Dios el control y la propiedad de la tierra cuando Adán cayó en pecado? Es una pregunta que muchos se hacen. Algunos grupos cristianos afirman que sí, que él perdió esto. Supuestamente Dios entregó la tierra a Adán, que a su vez la dio a Satanás. Se presume entonces que Dios está luchando para lograr de nuevo, para traerla, recuperarla de nuevo, y usa a la iglesia para alcanzarla. Y la está usando como ese medio o instrumento. Entonces lo absurdo de esta forma de predicar se supone que Dios perdió el control, ¿cierto? Si se enseña de esta forma, pero hay iglesias que lo enseñan así. Entonces la iglesia es como el ejército que Dios tiene para conquistar de nuevo la tierra. Mire lo que dice la palabra al respecto. Salmos 24:1. Y aquí nos deja bien claro que Él no ha perdido el control de nada. Mira, Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Viste? Él no ha perdido nada. Él está en control. La soberanía de Dios sigue ejerciéndose sobre el mundo entero. Leemos otros versículos que afirman que Dios es soberano sobre la tierra. Otros versículos que nos apoyan Dios es soberano sobre la tierra. Levíticos 25:23 nos dice: la tierra no se venderá a perpetuidad. Escuchen eso, la tierra no se venderá a perpetuidad. Esto es muy importante,
Porque la tierra, dice, porque la tierra es mía. O mía es, según su versión. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Así que estamos en una tierra prestada. Pertenece al Señor. No se adueñe de ella. ¿Por qué digo que es importante este versículo? Porque aunque Satanás tomó el control que le entregó a Adán, es solo por un periodo de tiempo. En la costumbre hebrea, alguien podía vender una propiedad, pero tenía que a los 7 años dejarla ir, o a los 50 años, jubileo. Tenía que regresar todo al que era el dueño original. Entonces, ya vamos a cumplir 7 años o milenios y tiene que ser regresada. O sea que Dios sigue en control. Qué bueno. Otro versículo, Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios lo vuelve a afirmar aquí. Otro versículo para apoyar, Crónicas, Primera de Crónicas 29:11. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Un versículo más, Job 41:11. Nos dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Escuche, todo lo que hay debajo del cielo. ¿Y quién está debajo del cielo? Henos aquí. Todo es mío, dice el Señor. Otro versículo que vamos a ver, o otro punto es: Dios es soberano sobre los animales también. Salmo 50, versículo 10 dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Así que no destruya a los animalitos, porque son del Señor. Son sus mascotas. Y yo creo que si a usted le vienen a destruir su mascota, no le va a gustar. Dios es soberano sobre los habitantes del mundo. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, padres, sus hijos no son suyos, son del Señor. Él se los prestó. Sí, son prestados. Si no, dése cuenta, en unos añitos, a volar pajaritos. Dios es soberano sobre la voluntad de los hombres. Apocalipsis capítulo 17, versículo 17. Dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Dice: ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. En Proverbios capítulo 19, versículo 21, también nos dice, Proverbios 19, 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre,
mas el consejo de Jehová permanecerá. La palabra de Dios permanecerá. Dios es soberano sobre la maldad. Hechos 4, 27 y 28. Vamos a ver, este versículo es interesante. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediere. O sea, todo lo que hizo Pilato, Herodes y toda esta gente ya estaba escrito. Otro versículo es: Dios es soberano sobre los espíritus inmundos. Aún con ellos, Dios tiene el control. En Primera de Reyes 22, 23, dice: ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Vemos que Dios está en control. Y la última evidencia es de ejemplos de control divino. Dios controla las cosas, por lo tanto, esto nos enseña la soberanía de Dios. Encontramos que Dios tiene el control sobre la tierra en Daniel capítulo 2, versículo 20. Daniel 2, 20. Y allí nos dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Otro versículo, otro punto más: Dios controla hasta el tiempo en que una persona debe vivir. ¿Sabían eso? Dios sabe cuántos días tú y yo vamos a vivir. Miramos lo que nos dice la palabra. Hechos capítulo 17, versículo 26. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, tienen un tiempo de expiración. Expira, ahí está la fecha. ¿Ha visto los productos? Creado en este mes, expira año tal. Bueno, creo que estamos todos con ese marca también. Ahora, bueno que no sabemos, ¿cierto? Si no anduviéramos desesperados. Dios controla el tiempo de la vida, aún de los pájaros, que son muchos. Mateo 10:30 nos dice: pues aún vuestros... ¿sí es esta? No, Mateo 10:29, perdón. Dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni aún uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Mira el control que Dios ejerce aún sobre estos animales o aves. Hay miles, millones. Y aún nos dice que Dios controla eso. También Dios controla, Él tiene el control del más mínimo detalle. Mateo 10:30. Dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Wow, cuando leí esto dije: pero yo tengo harto pelo. Bueno, hay unos que no tienen mucho, así que es más fácil. Pero aún eso Dios los tiene, ya sabe cuántos tiene. Dios todo eso lo sabe. Entonces,
Esto me da a mí la seguridad, la certeza de que Dios, Él tiene mi vida en su mano y que Él me puede guardar del enemigo. Y ya para terminar, la conclusión de todo esto es, lo que hemos visto es los nombres. Ciertos nombres de Dios incluyen la idea de soberanía. 2, los atributos de Dios no incomunicables hacen inevitable la soberanía de Dios. Y 3, los decretos de Dios son inmutables, lo que implica soberanía. 4, la propiedad de Dios sobre la tierra y sus habitantes implica soberanía. Y por último, 5, los ejemplos bíblicos acerca del control de Dios sobre la naturaleza, las naciones y los individuos son una indicación de su soberanía. Hay muchos versículos más que tuve que saltarlos, pero si usted quiere este material, me avisa y yo se lo puedo mandar por internet para que lo tenga en su casa. Esto sería la soberanía de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por que tú eres soberano, Señor, y nuestras vidas están en tu mano, Padre. Y sabemos que en ti podemos tener la seguridad y la confianza de poder vivir en paz sabiendo que tú nos cuidas, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, llénalos con tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén.